Vamos a conversar con el ingeniero Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, qué grato poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas, a los amigos internautas. Un lindo día para todos, por cierto. Vicente, un saludo especial para ti. Muchas gracias, mi querido ingeniero. Él es el presidente nacional del Partido Social Cristiano, el ingeniero Alfredo Serrano. Ingeniero, hay una serie de hechos que se están dando hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Hoy Asamblea Nacional, ante Congreso Nacional. Realmente para los que hemos vivido el periodismo por un lado y también de cerca la política y hasta hemos sido diputados en su momento, no nos causa admiración lo que está ocurriendo hoy por hoy. Pero con el social cristiano casi nunca se habían presentado estos problemas. Y la ciudadanía está muy preocupada, los social cristianos definitivamente, ante el documento que hace conocer públicamente el director del grupo de la bancada social cristiana, el doctor Torres, ¿no es cierto?, sobre la posibilidad de que sean 3 asambleístas social cristianos a quien le están cantando pajaritos en el oído, y hasta aquí ya no son 3 sino 5 por otras fuentes de información. ¿Qué hay de verdad, mi querido ingeniero? Vicente, bueno, es cierta la noticia, por eso el bloque de la bancada el día de anteayer tuvieron que reunirse. Inmediatamente se mandó ese comunicado, que es un comunicado que, si bien es cierto, está firmado por el coordinador de la bancada. Lo respaldamos tanto la directiva total del partido, nuestro líder, todos absolutamente. Ese comunicado responde verdaderamente no solamente a la posición de la bancada, sino del partido, todo el Partido Social Cristiano. ¿Por qué? 2 asambleístas, que por respeto a ellos no voy a decir los nombres, fueron el uno en Calpa, cabría el término, por eso dice el comunicado, extorsión, ¿sí? Porque este diputado que tenía amenazas de la delincuencia en el país, le dieron protección policial, tuvo acceso a protección policial y obviamente le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a quitar si no votas por el juicio político. Y en el caso de la otra asambleísta, porque básicamente son 2, en un tercero obviamente no permitieron ese acercamiento, en cambio que le están ofreciendo obviamente la construcción de un hospital. Eso fue comunicado a los asambleístas, a Dios gracias, pues obviamente comunicaron esto que sucede, inmediatamente se hizo el boletín. Esperamos que con ese boletín y con esta denuncia hecha pública, hasta ahí lleguen estas intenciones del gobierno de, por ahora, enamorar a los asambleístas social cristianos para que cambien su posición respecto al juicio político. Hay que recordarle al país que esta iniciativa del juicio político nació justamente de la bancada social cristiana y que se sostuvieron documentadamente los argumentos dentro del partido, y por eso el partido respaldó la actitud de la posición de los asambleístas. Por ahora podemos decir que fue superada este enamoramiento, entre comillas, del gobierno a los asambleístas, y todavía el bloque se mantiene con los 16 legisladores en firme, pero estamos conscientes que todavía faltan por delante 45 días y que por lo tanto esperamos que luego de esta advertencia, que quedó primero en un boletín de prensa, en el gobierno nos conocen, principalmente el ministro de gobierno nos conoce y nos conoce bien, ¿sí? De que si esto continúa no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Ahora, ingeniero Serrano, el ingeniero Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, 8 y 11. Mire, definitivamente, ¿qué poder tienen los asambleístas? ¿Qué poder tiene el gobierno central? Cualquier gobierno en su momento. El gobierno tiene que ofrecer, los partidos políticos no tienen que ofrecer. Ante esa disyuntiva que ofrecen, y hay muchos asambleístas que conocemos, que hacen hasta vaca para poder viajar a Quito en su momento, ¿no es cierto? Les calientan el oído y nunca más en su vida van a volver a ser ni siquiera conserje de un consejo cantonal. Realmente, ante esta situación y esta avalancha de ofertas del gobierno central hacia muchos asambleístas, ¿usted no cree que consigan los 92 votos del lado de los que quieren censurar al presidente? ¿Conseguirán los 92 votos o no lo conseguirán ante este toma y daca? Mire, Vicente, hay algo importante. Cuando se votó para llamar a juicio político al presidente, se consiguió 104 votos. Ya para presentar el juicio político ya no quisieron firmar. Y ahora vemos declaraciones de algunos asambleístas de algunas bancadas ya contradictorias. Esto ya conocemos, como bien lo dijiste al inicio,
de esto ya conocemos, tenemos experiencia, y comienzan con estas declaraciones que hay que ver, que ya veremos, que esto, que este otro, que... Entonces, al menos nosotros por ahora podemos certificar que contamos con los 16 votos y que seguiremos adelante en este proceso. Yo veo con suma preocupación lo que pueda pasar en Pachacuti, yo veo con suma preocupación lo que va a pasar con la izquierda democrática, que al parecer definitivamente se van a bajar de la camioneta. Entonces ya comienza a rondar pues el fantasma de que no va a haber esos 92 votos que son necesarios para terminar en buen término el juicio político. Pero ya pues esas bancadas tendrán que responderle al país, porque ellos son los que votaron en su momento a favor del juicio, y no veo cuáles son los argumentos para que ahora hayan declinado en esa posición, que no sea otro que los entendimientos con el gobierno. Esto ha estado muy dinámico, absolutamente dinámico. Lo que fue bueno hace un segundo, después de un segundo es malo, y viceversa. Dinámico como no tiene idea, como nunca antes se ha visto en la historia del país. Pero ¿usted cree que en este segundo la oposición no tendría los 92 votos para censurar al presidente hoy, en este segundo? Bueno, es difícil pronosticar, mi querido Vicente. Vi un boletín de prensa el día de ayer que envió Pachacuti, y también un boletín de prensa de la CONAIE, pero también lo escuché hoy en la mañana al jefe de bloque en una entrevista de Pachacuti, al señor Ruiz, en una entrevista de radio, donde ya ponía condicionamientos, donde ya veremos, esperemos, y sin embargo hay un boletín, el periodista era que le lee el boletín que emitió él mismo el día de ayer, ¿sí? Donde respaldan el juicio político, pero comenzaron estas posiciones. La izquierda democrática ha optado por una posición de silencio absoluto, no dice absolutamente nada, luego de haber dicho ya que ellos iban a esperar ahora el pronunciamiento de la Corte. Bueno, ya hubo el pronunciamiento de la Corte, entonces no hay un pronunciamiento. Entonces, algo de experiencia política tenemos, especialmente parlamentaria, donde podemos saber qué está pasando en este instante, en estos momentos de amplio cabildeo entre el gobierno y estas fuerzas políticas, de manera que por ahora, no sé, o sea, al menos no quisiera convertirme en pronosticador de qué vaya a pasar. Insisto, tendrán que esas bancadas definitivamente clarificar su posición. ¿Usted cree, ingeniero Serrano, estamos conversando con el ingeniero Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, que la llegada del ministro Cucalón, otrora social cristiano, mejoró un poco la imagen del gobierno políticamente y la relación con las asambleas? Bueno, es que quien definitivamente maneja todo en el gobierno es el presidente de la República. Y claro, el presidente la sigue complicando cada vez que abra un micrófono, cada vez que da una entrevista, cada vez que manda una cadena, el presidente la complica. Es decir, el gran problema del presidente de la República es que no deja que sus ministros en cada una de sus áreas puedan intervenir. Entonces, las actitudes finalmente del gobierno, donde está también el ministro de gobierno, son lo que importa. Aquí es el gobierno, no son de personas separadas. Entonces, el gobierno no se está dejando ayudar de ninguno. Por eso no le duró ningún secretario de comunicación, porque como decía Pipo Lazo, es verdad, ¿no? Sí, el problema es que tampoco tenemos nada que comunicar porque este gobierno no hace nada. Sí, podrán pasar 10 secretarios de comunicación, pero si no tienen nada que comunicar, no tienen nada que contar de alguna obra, de alguna propuesta, es obvio que esto no va a prosperar. De manera que no se trata solamente de personas, ahí debería haber un equipo que el gobierno no lo quiere implementar, por cierto. Ofreció un giro de 180 grados luego de que por segunda ocasión los salvamos de la destitución en junio del 2022, y no ha habido ese cambio. Y yo veo que a estas alturas definitivamente el gobierno no va a cambiar nada, por más nuevos ministros que traiga, si él sí va a seguir queriendo manejar el tema político y el tema comunicacional. A estas alturas, ¿habría la posibilidad de una conversación entre el gobierno y el Partido Social Cristiano? 8 y 16. Totalmente no. Hemos tomado una decisión ya desde mucho tiempo atrás. Fíjese usted que ni siquiera cuando lo salvamos al presidente en la votación del 22 de junio del año 2022, tuvieron la necesidad de hablar con nosotros. Ahí estuvieron nuestros 16 votos para impedir que sea destituido. Recuerde usted que faltaron 8 votos, de manera que los 16 votos nuestros en demasía sobraban. Pero no se cumplieron los parámetros constitucionales, no había el cumplimiento de la Constitución, y nosotros por segunda ocasión, primero fue Pandora Papers, por segunda ocasión obviamente salvamos al presidente de la destitución. Esta vez existen los parámetros, esta vez existen los argumentos, y por eso estamos respaldando este juicio político. Si ni siquiera esa vez para eso tuvimos que conversar, peormente ahora.
nuestra posición seguirá siendo la misma, respaldar lo que nos parece positivo del gobierno y obviamente oponernos a lo negativo. Por eso es que cuando el presidente de la República lanzó la propuesta del porte de armas, aunque creemos que la lanzó para crear una cortina de humo frente a lo sucedido con Cherres, nosotros la respaldamos porque esa propuesta, como usted bien conoce, como periodista y como político que alguna vez fue, ha sido una propuesta nuestra de toda la vida, así que lo hicimos por coherencia, respaldar esa iniciativa, nada más. Eso no cambia en nada la posición nuestra respecto al juicio político y seguiremos respaldando si el gobierno mañana, qué sé yo, quiere insistir en la ley de inversiones, que fuimos el único partido que apoyó esa ley de inversiones, aparte del gobierno, ahí estarán nuestros votos, y para eso no necesitamos conversar, es simplemente mandar la propuesta y nosotros la apoyaremos. En todo caso, no es una oposición intranscendente, no es una oposición ciega. Para nada, la posición del partido va a seguir siendo la misma. Si el gobierno da ese giro de 180 grados y comienza a cumplir con todo lo que ofrecimos en conjunto en campaña política, si comienza a cumplir con el plan de trabajo, si comienza a cumplir con lo que firmamos juntos nosotros, él y yo y nosotros, para hacer la alianza que tuvimos para llevarlo al poder, obviamente nosotros vamos a estar a favor, pues ya lo hemos venido demostrando, ¿no es cierto?, votando a favor de lo que ha sido propuestas de campaña. Y estaremos en contra, como en el caso de impuestos, que el presidente de la República no solamente que dijo que no iba a subir los impuestos, sino que por el contrario, iba a bajar impuestos, ¿sí? Estuvimos en contra. Y para eso tuvimos que conversar, no, simplemente actuamos en función de las propuestas. Esa es la posición del Partido Social Cristiano, clarísima. Presidente, proponga lo que propuso en campaña, ponga en práctica lo que propuso en campaña, y va a ver que nosotros vamos a estar allí. Y para eso no tiene que hablar con nosotros, no tiene que darnos gobernaciones, no tiene que darnos ministerios, no tiene que darnos jefaturas políticas, nada. Aquí simplemente a cambio de que se le dé beneficios al pueblo ecuatoriano, que es lo que se ofreció en campaña electoral. El llamado a juicio político es por una cuestión de peculado. ¿Definitivamente se justifica? Bueno, está debidamente justificado, ya los legisladores, el Partido Social Cristiano tiene allí como proponente del juicio a Pedro Zapata, que participó incluso de la comisión que investigó este tema, nos ha dado las suficientes argumentaciones. Aparte de eso, hemos puesto un equipo de especialistas nosotros en estas materias para tener los suficientes argumentos. Así que el Partido Social Cristiano no es que se lanza en este juicio político de sí porque sí, no. Esto se ha hecho un análisis con especialistas, con argumentaciones, etcétera, para que nosotros demos un respaldo a este juicio político. Lamentamos que la Corte Constitucional se excedió en sus funciones y decidió que no ha habido concusión. Esa no es facultad de la Corte Constitucional, decir concusión no hay, si hay peculado. Eso lo decide el Pleno de la Asamblea, ni siquiera la Comisión de Fiscalización. El Pleno de la Asamblea, con 92 votos, terminará decidiendo si hay o no hay concusión, si hay o no hay peculado. Es decir, ese es el juicio político. A la Corte Constitucional solamente le tocaba hacer un checklist del cumplimiento de los requisitos, nada más. Pero desde nuestro punto de vista, la Corte se excedió en su accionar y ha eliminado esas otras dos causales de concusiones que había y ahora solamente quedó peculado. Entonces, ahora tenemos la obligación de cumplir y lo vamos a cumplir el mandato de la Corte Constitucional. Insisto, los argumentos y las pruebas existen y por eso estamos respaldando este juicio político. Pero lamentablemente en el Congreso o en la Asamblea, como se llama ahora, 8 y 20, la fuerza del voto es la que está sobre todo, absolutamente hasta sobre la Constitución de la República, mi querido ingeniero Serrano. Sin duda alguna, los votos, es que el grave error que tenemos en el país desde hace muchos años, no desde la actual Constitución, es haberle puesto al juicio político el nombre de juicio político. Por eso es que hay confusión, incluso en abogados, que creen que el juicio político tiene que cumplir el mismo parámetro, es la misma naturaleza, es el mismo alcance, es el mismo efecto que un juicio penal. No lo es. La justicia ordinaria es una cosa y la justicia política, entre comillas, justicia política es otra. Debería llamarse interpelación realmente, porque no es un juicio, es una interpelación, pero la Constitución habla de juicio, porque así nació el juicio político que hoy llamamos como el impeachment en Inglaterra, que es donde nació esta figura y que luego la adoptó Estados Unidos y luego Latinoamérica, y acá le cambiamos el nombre y le pusimos juicio. Entonces muchos creen que hay que cumplir con todos los requisitos que se cumple en la justicia ordinaria. Decía el otro día un experto, el doctor Iván Castro Patiño, por cierto, algo en lo que coincidí en un comunicado que él circuló, decía: la votación de los legisladores es subjetiva, mientras que la sentencia de un juez es objetiva, y coincidimos plenamente en eso.
Sí, los diputados votan de forma subjetiva en un juicio político, porque ellos analizan cómo es la responsabilidad política. Ya a la fiscalía le tocará analizar la responsabilidad penal. Por lo tanto, esto termina concluyendo en lo que usted hizo la pregunta. Dependerá finalmente de los votos en la Asamblea, que son los que tomarán la decisión final. Y siempre ha sido así. El licenciado Lucho Varela le tiene preguntas, mi querido ingeniero. 822. Mi querido ingeniero Alfredo Serrano, ustedes han manifestado que van a tener las pruebas listas, tienen las pruebas listas en el tema del juicio político al presidente Lasso. Ya el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha dado un plazo de 72 horas para que los solicitantes presenten sus pruebas, pero los acusadores de Lasso están argumentando que ese no es el proceso, ese no es la hoja de ruta que se debería seguir en este juicio político al presidente Lasso, ya que la notificación aún no llega a Carondelet. Dentro de lo que dice Fernando Villavicencio, solo se va a hablar del caso Flopet. Ustedes ya tienen listos todas las pruebas en este tema, mi querido ingeniero. Mire, Lucho, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha abusado de su cargo. Él no tiene facultad para mandarle a decir a los diputados, tienen 3 días para esto. No. Una vez que aboca conocimiento, la comisión, dice la ley orgánica de la función legislativa, tiene que trasladar a las partes y le da de plazo 10 días a las partes para que luego presenten las pruebas. No 3 días para que digan, de estas pruebas sí vale, esta prueba no vale. Vea, la comisión de fiscalización no es un órgano de control constitucional. ¿Quién tiene que velar por el cumplimiento irrestricto del mandato de la Corte, del dictamen de la Corte? Es el Pleno de la Asamblea, no es la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización es una comisión sustanciadora. Lo máximo que podría hacer la comisión es decir, informar al Pleno en su momento, es decir, aquí se han puesto estas pruebas, pero desde nuestro punto de vista, estas pruebas no se ajustan al dictamen de la Corte Constitucional. Punto. Hasta allí podría llegar la comisión en el caso de que se pongan pruebas sobre concusión y no sobre peculado. La comisión no le puede coartar, o el presidente de la comisión no le puede coartar el derecho a un legislador que va a la comisión y pueda hablar de lo que él quiera. Ese es su derecho. Entonces, no siendo la comisión un órgano que tiene que vigilar el cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, sino el Pleno de la Asamblea, lo que está haciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización es alargando este proceso. ¿Saben para qué? Para que se mezcle pues, con el del 14 de mayo, pues. El 14 de mayo hay que elegir presidente, vicepresidentes, el CAL, las comisiones. Entonces están alargando este proceso. Y como buen defensor del presidente de la República, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, es su derecho como legislador defender al presidente de la República, obviamente está creando estos incidentes para alargar el proceso y luego ya va a ver usted cuando comience el juicio cómo va a ser un verdadero viacrucis dentro de la comisión, porque él va a provocar la creación de incidentes. Pero lo más importante de su pregunta, Lucho, la Comisión de Fiscalización no es un órgano de control constitucional. Quien tiene que hacer incluso control constitucional posterior es la propia Corte Constitucional, a lo que actúe la Asamblea. El Pleno de la Asamblea, sí, en su momento, tendrá que ver que, por ejemplo, cuando se presente ya la moción de destitución del presidente, tendrá que ser por el tema peculado, no puede ser por el tema concusión. O sea, mi querido ingeniero, que lo que ha dicho Fernando Villavicencio, de que solamente en el juicio político se va a hablar del caso Flopec, más ningún otro tema, eso es simplemente crear un ambiente para vender humo. Exactamente, no, y además crear incidentes, porque el señor le va a querer coartar la palabra a un legislador porque no solamente participan los interpelantes, acuérdense que a esta comisión pueden asistir el resto de legisladores sin voto, pero con voz, así manda la ley. Entonces, el señor les quiere cortar el derecho a hablar, perdónenme, por eso nunca había sucedido. O sea, ser gobernista no te debe convertirte en defensor o un dictador en una comisión, pues. Si el legislador puede hablar y la comisión lo que hace es receptar las partes, lo que habla cada uno, lo que argumenta cada uno, y luego emitir un informe. En ese informe recomienda al Pleno no censurar al presidente de la República e informará ahí, ¿sabe qué? El legislador tal vino a hablar sobre la concusión, que eso no está considerado por la Corte Constitucional y deberá ser luego el Pleno. Por lo tanto, por ahora usted va a ver ya comenzó con el primer incidente, de darles 3 días de plazo. Perdón, ¿en qué parte de la ley está eso? En ninguna parte de la ley está, es que yo tengo que cumplir con la Corte Constitucional. Perdóneme, señor, usted no es un órgano de control constitucional, usted es un órgano de sustentación de un juicio político, nada más.
Entonces, ya los incidentes comienzan y esto lo único que va a alargar el juicio político para que se mezcle con la elección de las nuevas dignidades de la Asamblea. Ingeniero, 8:27, con el ingeniero Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Para finalizar, ¿van o no van de la mano Jaime Nebot Sadi con Rafael Correa o el Partido Social Cristiano con los correístas? No, señor. Tenemos hemos venido teniendo coincidencias y discrepancias. Ellos votaron con el gobierno, discrepancias, por ejemplo. Ellos votaron con el gobierno para que entren en vigencia por Ministerio de la Ley los impuestos. Nosotros estuvimos en contra. Ellos votaron con el gobierno para darle amnistía a 268 personas, donde incluso habían delincuentes. Ellos han venido, por ejemplo, ellos están en contra del porte de armas. Ellos estuvieron en contra de la ley de comunicación. Ellos estuvieron en contra de la ley de inversiones. Hemos coincidido en temas como la destitución de la presidenta Yori. Hemos coincidido en el juicio político al Consejo de la Judicatura y ahora estamos coincidiendo en el juicio político al presidente de la República. No coincidimos cuando quisieron destituir al presidente por el tema Pandora Papers. No coincidimos cuando quisieron destituir al presidente de la República el 22 de junio del 2022 por el tema del levantamiento indígena. Pero claro, nuestros adversarios políticos no hablan de las no coincidencias, que son más que las coincidencias. Y entonces, como coincidimos en el juicio político, tienen un amarre, tienen un arreglo de no. No, señor. Estamos coincidiendo como estamos coincidiendo con la señora Mireya Pazmiño, como estamos coincidiendo con el señor Fajardo de la Izquierda Democrática en este juicio. ¿Esto significa una alianza con la Izquierda Democrática? No. ¿Esto significa una alianza con Pachacuti? No. El Partido Social Cristiano va a seguir actuando con su bancada con total independencia y autonomía. Y coincidiremos en algunos casos con el gobierno, como hemos coincidido hace 3 días, por el tema del porte de armas. ¿Eso significa que estamos en alianza con el gobierno? No, si al gobierno justamente somos sus opositores. Ok, mi querido ingeniero. Mire, una de las diputadas, no me acuerdo cuál de ellas, me parece que Pazmiño, está pidiendo grabaciones del piso séptimo de una fecha, creo que el 25 de marzo para acá, de noche y de día, del séptimo piso de la Asamblea. ¿No sabe para qué es? No he conocido, Vicente, pero ya que me creaste incertidumbre, trataré de investigarla. Ok, mi querido ingeniero, le agradecemos mucho. Le dejamos con las últimas palabras y su despedida al ingeniero Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Gracias, Vicente, gracias, Lucho, por la oportunidad de poderle clarificar al pueblo ecuatoriano la posición del Partido Social Cristiano. Que tengan un buen día. Muchas gracias a usted, mi querido ingeniero. Bueno.